Queridos amigos, hemos dado inicio a nuestro itinerario cuaresmal, recibiendo el signo de la ceniza, recordando nuestra frágil condición humana. Somos humus, es decir, polvo, e iremos al polvo, pero en un retorno esperanzador, como la semilla que se siembra en el surco de la tierra para ser fecundada y poder dar frutos. Hoy Jesús asumirá en su condición humana, desde esa frágil condición, el camino del desierto, donde enfrentará al diablo, es decir, al que divide, quien le presentará diversas tentaciones a las que nos vemos sometidos día a día todos los seres humanos. Es en la oración y el ayuno, es en la confianza en Dios y el fortalecimiento de la voluntad donde recibimos la gracia que acompañó a Jesús para vencer las tentaciones del enemigo, saliendo fortalecido para llevar a cabo el plan salvífico de su Padre. Escuchemos pues el texto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días. Cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes para cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Pero Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Entramos en el camino cuaresmal, cruzando el pórtico que nos ofrece Jesús en el desierto. El tema central es la tentación. Tentar es poner a prueba la fidelidad. El tentador es el diablo, el opositor del plan de Dios que incuba de muchas formas en el corazón del hombre para hacer desgraciada la vida humana. La victoria sobre el enemigo es expresión de la llegada del reino de Dios. Lo central no es que Jesús haya sido tentado, sino que venció la tentación. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él. Y esta es la buena noticia. El diablo es vencido, no tiene la última palabra. La victoria es de Jesús. Y esa es también nuestra victoria. Fijémonos en algunos detalles de nuestro texto para profundizar. Primero, conducido por el mismo Espíritu. Jesús, el ungido por el Espíritu desde su nacimiento, su bautismo, ha mostrado que el poder de Dios está dentro de él y es quien obra continuamente a través de él. Segundo, se internó en el desierto. Esta referencia del desierto tiene el significado de un espacio de preparación
para el ejercicio del ministerio encomendado por Dios. El desierto es el espacio geográfico espiritual donde madura el líder, el apóstol, el discípulo, que tendrá que enfrentar después duras pruebas. La experiencia del desierto es el comienzo mismo de la misión, y en ella se condensa simbólicamente la vida y la misión del discípulo de Jesús, que en la precariedad experimentarán la providencia de Dios, en la debilidad la fortaleza del Espíritu, y en la tentación la victoria de Dios. Tercero, donde permaneció durante 40 días. El 40 simboliza ese tiempo propicio y necesario para la formación personal y comunitaria de los discípulos. La Cuaresma es una experiencia de desierto, de purificación, de madurez espiritual para hacer las cuentas consigo mismo frente a Dios, para tomar conciencia de las propias tentaciones y nuestra fidelidad a Dios y a su plan de amor. Cuarto, y fue tentado por el demonio. Así como Adán y Eva en el paraíso terrenal fueron tentados y creyeron. Jesús, en cambio, fue tentado por el diablo en el desierto y salió victorioso. Ahora veremos los terrenos de la tentación. El tentador aprovecha la situación de fragilidad. Jesús, al sentir hambre, le cuestiona su identidad más profunda. Le dice: si eres el Hijo de Dios, llevándolo a la confusión, como diciendo: si Dios fuera tu Padre, no tendrías que sufrir. El diablo también pondrá a prueba nuestra fidelidad en los momentos de fragilidad, en las dificultades, en el sufrimiento o el dolor, llevándonos a la pregunta: ¿dónde está ese Dios a quien llamas Padre? Veamos ahora las rutas de la tentación. La primera tentación recorre la ruta de las necesidades vitales. El símbolo es el alimento, que es necesario para la subsistencia. Cuando pasamos esa carencia, nos provoca desasosiego, angustia y origina muchas dificultades. Jesús afirma que no solo de pan vive el hombre. La satisfacción de las necesidades vitales son necesarias para subsistir, pero no aseguran la vida. Jesús ensancha nuestros horizontes más allá de la sobrevivencia, vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación recorre la ruta de la necesidad, de tener estatus o poder. Cuando vemos resuelto el problema de la satisfacción de las necesidades vitales, nos exponemos a la tentación de querer tener una posición de superioridad respecto a los demás, de poder y gloria. Esa búsqueda contradice el señorío de Dios, que es Padre, y el espíritu fraternal que genera igualdad y servicio, no dominación ni sometimiento. La tercera tentación recorre la ruta del endiosamiento, es decir, querer ocupar el lugar de Dios, expresando ese afán de querer controlarlo todo, incluso querer controlar a Dios, en querer manipular su bondad, poniendo a prueba la veracidad de su palabra mediante peticiones que violan las leyes de la naturaleza. El demonio, tratando de confundirlo, cita el Salmo 91, exponiéndolo al peligro, para ver si es cierto que Dios mandará a sus ángeles para salvarlo. Muchos hoy quisieran que sin el menor esfuerzo de nuestra parte, pretendiera que Dios dé solución a todos los problemas personales y del mundo, como son la pandemia, el calentamiento global o la guerra en Ucrania. No podemos olvidar como discípulos que la confianza en Dios es asumir
las responsabilidades de la vida que van de la mano, van juntas. ¿Cómo Jesús sale victorioso de las tentaciones? Jesús ciertamente, amigos, es nuestro modelo de vida. De Él nos viene la fuerza para luchar contra las tentaciones que nos presenta el diablo para confundirnos en nuestra identidad de hijos de Dios. No seremos eximidos de la tentación, pero sí podemos pedirle que no nos deje caer en ella y poder vencerla. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. La primera tentación Jesús la vence poniendo la mirada en esa necesidad fundamental. Nos enseña a alargar nuestros horizontes y no limitarnos a la sobrevivencia, sino a buscar la vida plena, alimentándonos de la palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La tentación de buscar el poder y la gloria se vence postrándonos en oración, en actitud orante que libera de la esclavitud de los ídolos, de la dominación, la fama y el poder, permitiéndonos dar a cada cosa su justo lugar en la vida. La relación con los demás no se establece en clave de poder o prestigio, sino de cooperación y servicio. Dios es el único que da la vida y la paz. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús nos recuerda la alianza de amor con Él. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El reconocimiento de Dios en la vida implica la renuncia a querer controlarlo todo y poner la voluntad de Dios bajo el dominio de la propia voluntad. El conocimiento de Dios a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo es el camino para crecer en la confianza y abandonarse a Él en la prueba definitiva. Que Jesús nos anime en nuestro caminar en esta cuaresma penitencial, venciendo el poder del mal, sofocando las tentaciones del enemigo con las fuerzas del bien, con las que Jesús, por el poder del Espíritu Santo, pudo vencer. Dice un proverbio chino, la oscuridad se vence no a fuerza de maldiciones, sino encendiendo una luz. Queridos amigos, Dios bendiga a nuestras familias en este día del Señor. Que podamos disfrutar en familia las bendiciones que el Señor nos otorga en este tiempo cuaresmal. Y que compartamos en oración y ayuda fraterna nuestro día a día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz domingo a todos. El Señor los bendiga.